Imagina por un momento que pudieras programar tu cerebro para que el éxito no fuera algo esporádico ni casual, sino una consecuencia natural de tu día a día. Que tus decisiones, tu enfoque y tus hábitos trabajaran contigo en lugar de contra ti. Esto no es ciencia ficción, es neurociencia aplicada, y este libro te enseñará cómo usarla a tu favor. Cada logro que has admirado en otros, cada persona que parece tenerlo todo bajo control, no es producto de la suerte, es el resultado de neurohábitos, rutinas y patrones mentales que su cerebro ha entrenado hasta convertirlos en automáticos. La buena noticia es que tú también puedes hacerlo. Tu cerebro es maleable, adaptable y extraordinariamente poderoso. Lo que aprendas hoy puede transformarse en la realidad que vivirás mañana. En estas páginas descubrirás cómo entender la química de tu motivación, cómo reprogramar pensamientos limitantes, cómo crear hábitos que se peguen a tu mente y cómo construir rutinas diarias que te acerquen al éxito de manera consistente. Pero no se trata solo de teoría. Aquí encontrarás ejercicios prácticos, estrategias comprobadas y pasos concretos para convertir el conocimiento en acción. Prepárate para un viaje que va más allá de simples consejos de productividad o motivación pasajera. Este libro es una guía para entrenar tu mente, para que puedas diseñar tu vida, no dejar que otros la diseñen por ti. Cada capítulo es un paso más cerca de desbloquear tu máximo potencial y de convertirte en la versión de ti mismo que siempre supiste que eras capaz de ser. El éxito no es un golpe de suerte, es un hábito neurológico, y tu viaje para dominarlo comienza aquí. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El poder de la neuroplasticidad. El cerebro humano es mucho más que un órgano que procesa información. Es un laboratorio vivo de cambios constantes, una máquina asombrosamente adaptable que tiene la capacidad de reescribirse a sí misma a lo largo de toda la vida. Esta capacidad se llama neuroplasticidad y es la clave para entender cómo puedes programar tu mente para el éxito. La neuroplasticidad no es un concepto abstracto ni exclusivo de científicos, es la base de todo aprendizaje, de la formación de hábitos, de la recuperación de lesiones y de la construcción de nuevas habilidades. Cada vez que aprendes algo nuevo, cada vez que repites una acción con intención, estás moldeando literalmente las conexiones neuronales de tu cerebro. Las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas, y estas conexiones forman circuitos que determinan cómo piensas, cómo actúas y cómo reaccionas ante los desafíos. Lo fascinante es que este proceso no depende de la edad ni de condiciones especiales. Tu cerebro puede cambiar y adaptarse a cualquier edad, siempre que le des el estímulo correcto. Comprender la neuroplasticidad es comprender que el éxito no es un destino, sino un entrenamiento constante de tu mente. No importa de dónde vengas, ni tus antecedentes, ni los errores que hayas cometido. Cada acción deliberada que tomes hoy puede modificar la estructura de tu cerebro para mañana. Para aprovechar este poder, primero debemos reconocer que nuestro cerebro no es estático, que no está programado desde el nacimiento para limitar nuestras capacidades, sino que es una entidad dinámica que responde a la experiencia, al esfuerzo, a la intención y a la repetición. Cada pensamiento positivo que cultivas fortalece redes neuronales de optimismo y resiliencia, mientras que cada hábito negativo refuerza circuitos de miedo, procrastinación o autosabotaje. Por eso, el primer paso hacia el éxito consciente es convertirse en arquitecto de tu propio cerebro, tomando decisiones que reprogramen tu mente para rendir al máximo. Esto no significa que los cambios ocurran de la noche a la mañana. La neuroplasticidad requiere constancia, exposición repetida y enfoque deliberado. Sin embargo, a diferencia de lo que muchos creen, el cerebro no tiene un límite fijo. Puedes aprender idiomas, adquirir habilidades físicas, mejorar tu memoria, potenciar tu creatividad y fortalecer tu inteligencia emocional mucho más allá de lo que imaginabas. Los estudios en neurociencia han demostrado que incluso después de los 50 o 60 años, el cerebro puede formar nuevas neuronas y conexiones sinápticas, lo que refuta la idea de que ya es demasiado tarde para cambiar. Este capítulo tiene como objetivo que comprendas que cada acción, cada pensamiento y cada hábito son herramientas para esculpir tu mente.
Cuando programas tu cerebro para el éxito, no se trata solo de técnicas motivacionales superficiales, sino de entrenamiento neuronal profundo, de crear circuitos que automáticamente te impulsen hacia tus metas. La neuroplasticidad también explica por qué algunas personas parecen aprender más rápido o adaptarse mejor al cambio. No es magia, sino resultado de años de práctica deliberada y de hábitos que fortalecen sus conexiones neuronales estratégicas. En la práctica, esto significa que puedes reemplazar patrones de pensamiento limitantes por patrones que te empoderen, que puedes transformar la ansiedad en enfoque, la duda en confianza y la procrastinación en acción constante. Cada hábito que repites, desde levantarte temprano hasta meditar, desde escribir tus objetivos hasta visualizar tus metas, está reforzando caminos neuronales que definirán tu capacidad de éxito. La neuroplasticidad también tiene un efecto poderoso en la memoria y la creatividad. Cuanto más practicas el aprendizaje activo, más se amplían las conexiones entre distintas áreas del cerebro, y esto se traduce en una mayor capacidad para resolver problemas, generar ideas originales y adaptarte a circunstancias cambiantes. El cerebro es, en esencia, un músculo que se fortalece con la práctica deliberada y la exposición consciente a desafíos que estén ligeramente fuera de tu zona de confort. Pero hay que tener cuidado, la neuroplasticidad es neutral, no distingue entre buenos o malos hábitos, solo refuerza aquello en lo que te concentras y repites. Por eso, el primer paso para ganar consiste en identificar qué hábitos y pensamientos actuales te están limitando, para luego reemplazarlos por patrones que potencien tu rendimiento, tu motivación y tu capacidad de logro. En resumen, la neuroplasticidad te ofrece una oportunidad única. No eres prisionero de tu pasado ni de tu genética. Tienes en tus manos el poder de reescribir tu cerebro, de construir circuitos de éxito que trabajen para ti incluso cuando no estés pensando activamente en ellos. Comprender y aplicar este principio es el fundamento sobre el cual se construyen todos los demás neurohábitos de éxito que exploraremos en este libro. Porque sin la habilidad de cambiar tu cerebro, ningún consejo de productividad, motivación o liderazgo tendrá un impacto duradero. A partir de ahora, cada capítulo, cada técnica y cada ejercicio estará orientado a aprovechar esta capacidad extraordinaria de tu mente, a reforzar los caminos neuronales que te llevan al logro y a desactivar los que te mantienen atrapados en la mediocridad. La pregunta ya no es si puedes cambiar, sino qué versión de ti mismo estás dispuesto a crear mediante la práctica consciente y la disciplina neuronal. Capítulo 2. La energía y vitalidad del cerebro. La energía y vitalidad del cerebro son la base invisible de cualquier logro, porque sin un cerebro activo, claro y equilibrado, los hábitos, la atención y la motivación se debilitan. Nuestro cerebro consume gran parte de nuestra energía diaria, y su rendimiento depende de cómo gestionamos el descanso, la nutrición, el ejercicio y la exposición a estímulos adecuados. Reflexionar sobre esto nos enseña que cuidar la mente no es un lujo, sino una estrategia de éxito. El sueño reparador consolida la memoria y la creatividad. La alimentación consciente proporciona neurotransmisores esenciales. Y el movimiento físico activa la circulación y la oxigenación, potenciando la claridad mental y la resiliencia. La vitalidad cerebral también depende de la gestión emocional. Estrés, ansiedad y emociones negativas consumen recursos cognitivos y bloquean el enfoque. Cultivar hábitos de calma, respiración consciente y pequeños rituales energizantes fortalecen la mente y permite sostener la atención, la motivación y la creatividad. En última instancia, mantener la energía y vitalidad del cerebro transforma no solo la productividad, sino la calidad de vida, porque una mente descansada, nutrida y equilibrada tiene la capacidad de aprender, decidir y actuar con claridad, efectividad y consistencia. Capítulo 3. La química del éxito. El éxito no es solo cuestión de esfuerzo, disciplina o habilidades. Detrás de cada logro consistente existe una química interna que guía nuestro comportamiento, nuestras decisiones y nuestra motivación. Nuestro cerebro está gobernado por neurotransmisores y hormonas que actúan como mensajeros invisibles, capaces de encender la acción, reforzar hábitos y mantenernos enfocados, o, por el contrario, generar desmotivación, ansiedad y procrastinación.
Comprender esta química es fundamental porque nos permite tomar decisiones conscientes sobre cómo crear estados mentales que favorezcan el rendimiento y el logro de metas, en lugar de depender únicamente de la fuerza de voluntad, que es limitada y fácilmente agotable. Uno de los neurotransmisores más importantes en este proceso es la dopamina, la sustancia que impulsa la motivación, la anticipación del placer y la búsqueda de recompensas. La dopamina no solo nos hace sentir bien cuando logramos algo, sino que también nos impulsa a tomar acción repetidamente, reforzando hábitos positivos y consolidando aprendizajes. Cada vez que completamos una tarea, alcanzamos un objetivo o incluso anticipamos un logro, la dopamina se libera, fortaleciendo los circuitos neuronales que nos llevan a repetir esos comportamientos exitosos. Por eso, aprender a descomponer objetivos grandes en pequeñas metas alcanzables es crucial. Cada mini logro produce una oleada de dopamina que alimenta nuestro impulso y mantiene nuestra mente motivada. La serotonina, otro neurotransmisor clave, influye en nuestro estado de ánimo, la percepción de confianza y nuestra capacidad para manejar el estrés. Niveles adecuados de serotonina generan una sensación de bienestar, tranquilidad y seguridad, condiciones esenciales para que la mente consciente tome decisiones estratégicas y se mantenga enfocada en objetivos a largo plazo. Cuando la serotonina es baja, tendemos a reaccionar con ansiedad, a buscar gratificación inmediata y a sabotear nuestro propio progreso, por lo que entender y gestionar sus niveles se convierte en una herramienta poderosa de autoliderazgo interno. La adrenalina y el cortisol, hormonas relacionadas con el estrés, también juegan un papel determinante. Si bien comúnmente se perciben como enemigos del rendimiento, en realidad son combustible para la acción, siempre que sepamos regularlos. La adrenalina aumenta la energía, la alerta y la velocidad de reacción, mientras que el cortisol, en niveles controlados, refuerza la atención y la memoria. El problema surge cuando estos químicos se mantienen elevados crónicamente debido a presión constante, miedo o incertidumbre, lo que genera agotamiento, ansiedad y decisiones impulsivas. Comprender la química del estrés nos permite diseñar estrategias para transformar la presión en energía productiva y mantener la mente enfocada en la acción consciente. La oxitocina, conocida como la hormona del vínculo, también influye indirectamente en el éxito, porque la confianza, la cooperación y las relaciones interpersonales son factores críticos para alcanzar metas significativas. Las personas con altos niveles de oxitocina son más capaces de crear redes de apoyo, colaborar efectivamente y comunicarse con empatía, elementos que potencian no solo el logro individual, sino también el impacto colectivo. Reflexionar sobre esta química interna nos lleva a una verdad profunda. Nuestro estado interno no es casual, sino resultado de hábitos, pensamientos y decisiones conscientes o inconscientes. Cada elección que hacemos, desde la alimentación hasta el descanso, desde la exposición a estímulos positivos hasta el manejo de la atención, influye directamente en estos mensajeros químicos y, por lo tanto, en nuestra capacidad de actuar con claridad, motivación y constancia. Esto significa que el éxito no es solo un resultado externo, sino un estado neuroquímico que podemos cultivar. La práctica regular de ejercicio físico, la meditación, el descanso adecuado, la exposición a experiencias placenteras y la gratitud son estrategias que incrementan la dopamina y la serotonina, reducen el cortisol y permiten que la mente consciente funcione en su máxima capacidad. Del mismo modo, la autoobservación y la autorregulación nos permiten identificar momentos en que nuestra química interna nos está saboteando y tomar medidas deliberadas para restablecer el equilibrio. Un descanso estratégico, respiración profunda, caminatas conscientes o incluso cambios en la dieta pueden reequilibrar estos químicos y devolvernos el control. Reflexionar sobre esto también nos enseña que la motivación no es un impulso mágico que aparece de manera espontánea, sino un estado que se genera a partir de la interacción consciente con nuestra química cerebral. Cada hábito positivo que instalamos, cada pensamiento estratégico que elegimos reforzar, cada mini acción que completamos, está modulando esta química y, por ende, programando nuestro cerebro para la acción constante y efectiva. La química del éxito nos recuerda que no somos simplemente víctimas de emociones pasajeras o impulsos momentáneos, somos agentes capaces de influir activamente en nuestro estado interno y a través de él en nuestras decisiones, hábitos y resultados.
Este conocimiento nos invita a una responsabilidad profunda sobre nuestra vida, porque cada acción y cada pensamiento tiene consecuencias bioquímicas que se traducen en nuestra capacidad de avanzar o retroceder, de mantener la concentración o dispersarnos, de cultivar confianza o caer en la duda. En este sentido, el éxito no es solo una cuestión de habilidades externas o planificación estratégica, sino de entrenamiento interno, de aprender a gestionar los químicos de nuestra mente, a diseñar hábitos que los optimicen y a crear condiciones que mantengan nuestro cerebro funcionando en un estado que favorezca la excelencia, la creatividad, la resiliencia y la motivación sostenida. Reflexionar sobre la química del éxito también nos lleva a valorar la importancia de la paciencia. Los cambios neuroquímicos profundos no ocurren instantáneamente, sino que se consolidan a través de la repetición consciente, la práctica deliberada y la exposición regular a estímulos positivos. Cada día en que aplicamos estas estrategias, cada decisión consciente que tomamos para favorecer nuestro estado interno, fortalece circuitos neuronales y sistemas químicos que nos acercan más a nuestro potencial máximo. Por eso, comprender y trabajar con la química del éxito no es solo una herramienta de rendimiento, sino una filosofía de vida. Cultivar un estado interno óptimo es tan esencial como diseñar metas ambiciosas, adquirir habilidades o construir relaciones, porque sin la base neuroquímica adecuada, incluso el talento más brillante o la estrategia más efectiva puede quedarse corto. En definitiva, la química del éxito nos recuerda que nuestras emociones, motivación y hábitos están profundamente interconectados con nuestra biología y que el verdadero poder de la mente humana reside en nuestra capacidad de intervenir conscientemente en esta biología para crear un camino de crecimiento, logro y satisfacción duradera. Aprender a reconocer, comprender y dirigir esta química es dar un paso hacia la maestría personal, hacia la capacidad de vivir no reaccionando a la vida, sino guiando nuestro destino con claridad, enfoque y determinación. Capítulo 4. Rompiendo el piloto automático. Gran parte de nuestra vida transcurre en lo que los neurocientíficos llaman piloto automático, un estado en el que el cerebro ejecuta rutinas y hábitos sin necesidad de intervención consciente, lo que nos permite ahorrar energía y responder rápidamente a situaciones familiares. Este mecanismo es esencial para la supervivencia, pero también puede convertirse en un enemigo silencioso del éxito, porque nos mantiene atrapados en patrones de comportamiento que ya no nos sirven, que nos limitan o que nos alejan de nuestras metas más importantes. La mayoría de las personas subestima cuán condicionadas están por sus hábitos automáticos, desde la manera en que reaccionan ante el estrés hasta cómo gestionan su tiempo, sus relaciones y su enfoque en objetivos estratégicos. Romper el piloto automático no es simplemente cuestionar rutinas superficiales, es un proceso profundo de observación, análisis y reconstrucción de patrones neuronales, donde se identifican las conexiones que generan comportamientos limitantes y se diseñan nuevas rutas que conduzcan al rendimiento, la creatividad y la acción consciente. Este proceso comienza con la autoobservación. Para poder cambiar, primero debemos ver con claridad qué hacemos, cómo lo hacemos y sobre todo, por qué lo hacemos. Muchas acciones que creemos voluntarias son en realidad reacciones automáticas a estímulos internos o externos. Una frase negativa que nos decimos a nosotros mismos, la procrastinación frente a tareas importantes, la tendencia a posponer decisiones o a ceder ante la gratificación inmediata. Cada uno de estos patrones refleja conexiones neuronales consolidadas que se activan sin que intervenga la mente consciente. Reconocerlos es el primer paso para tomar el control, porque solo lo que se observa puede ser transformado. El siguiente paso es cuestionar la utilidad de cada hábito. Cada acción automática que realizamos debe ser evaluada en función de su impacto real en nuestras metas, nuestro bienestar y nuestro crecimiento. Algunos hábitos que parecen inofensivos, como revisar el móvil constantemente, responder impulsivamente a mensajes o postergar tareas, tienen un efecto acumulativo devastador en nuestra productividad y en nuestra capacidad de tomar decisiones estratégicas. Este cuestionamiento profundo requiere honestidad y valentía, porque implica reconocer que muchas veces somos prisioneros de nuestra propia mente, repitiendo patrones que aprendimos hace años, condicionados por la educación, el entorno y experiencias pasadas.
Una vez identificados los patrones que nos limitan, el siguiente paso es crear conscientemente nuevas rutas neuronales. Aquí es donde la neuroplasticidad juega un papel decisivo. Cada vez que actuamos de manera diferente, fortalecemos nuevas conexiones que, con la repetición, reemplazarán gradualmente las antiguas. Esto no ocurre de manera instantánea ni mágica. Requiere constancia, disciplina y un enfoque deliberado. Cada microacción cuenta. Levantarse 5 minutos antes para planificar el día, practicar respiración consciente en momentos de estrés, establecer límites claros en el uso de tecnología o priorizar tareas de alto impacto son ejemplos de cómo pequeñas decisiones conscientes pueden generar cambios neuronales significativos a largo plazo. Romper el piloto automático también implica aprender a manejar la resistencia interna. La mente primitiva, diseñada para conservar energía y evitar riesgos, resiste al cambio y busca constantemente la comodidad de los patrones antiguos. Es normal sentir incomodidad, ansiedad o incluso dudas sobre la efectividad de nuevas rutinas. Esta resistencia no es un obstáculo a evitar, sino una señal de que el cambio está ocurriendo y que la mente consciente está negociando con la primitiva. Aprender a tolerar esta incomodidad, a mantener la acción a pesar de la resistencia, es lo que fortalece los circuitos de decisión consciente y establece hábitos sólidos de éxito. Además, romper el piloto automático requiere reestructurar nuestro entorno. El cerebro responde poderosamente a estímulos externos, y la manera en que organizamos nuestro espacio, nuestras herramientas y nuestras interacciones determinan en gran medida qué hábitos se refuerzan y cuáles se debilitan. Diseñar un entorno que apoye las acciones deseadas y minimice las distracciones o tentaciones es tan importante como la disciplina personal, porque incluso la mente más fuerte se ve limitada si los estímulos favorecen patrones antiguos. Otro aspecto esencial es el poder de la intención y la visualización consciente. Antes de actuar, establecer claramente la intención detrás de cada hábito, cada tarea y cada decisión fortalece la conexión entre mente consciente y acción. Visualizar el resultado deseado no es un acto pasivo, sino una práctica neurológica que prepara al cerebro para ejecutar las acciones necesarias, aumenta la motivación y refuerza las rutas neuronales que sostendrán los nuevos hábitos. Romper el piloto automático también nos invita a redefinir nuestra relación con el error y el fracaso. Cada intento de cambio conlleva inevitables tropiezos y retrocesos, pero estos no son fracasos, sino información valiosa sobre cómo ajustar nuestras estrategias, reforzar nuevas conexiones y mantenernos en el camino. La resiliencia, entendida como la capacidad de persistir y adaptarse, es una consecuencia directa de la práctica deliberada para romper rutinas automáticas y crear hábitos conscientes. Reflexionar sobre este proceso nos permite comprender que la libertad verdadera no es la ausencia de hábitos, sino la capacidad de elegir conscientemente cuáles queremos fortalecer y cuáles queremos transformar. Cada acción deliberada es un paso hacia la maestría sobre nuestra propia mente, y cada patrón antiguo reemplazado por un comportamiento alineado con nuestras metas es un triunfo de la conciencia sobre la automatización. En última instancia, romper el piloto automático es un acto de poder personal profundo. No se trata de esfuerzo esporádico o motivación momentánea, sino de construir una vida donde cada pensamiento, decisión y acción esté alineada con la visión que tenemos de nosotros mismos y de nuestro futuro. Es transformar la reacción en acción consciente, la inercia en movimiento dirigido y la comodidad en crecimiento intencional. A medida que aprendemos a desactivar los hábitos limitantes y a reemplazarlos por rutas neuronales que nos impulsan hacia el éxito, descubrimos que el piloto automático puede convertirse en un aliado poderoso si lo rediseñamos para ejecutar de manera automática los comportamientos que nos acercan a nuestros objetivos más ambiciosos. Este capítulo es un recordatorio de que la libertad y el éxito no llegan por casualidad, sino a través de la observación, la intención, la disciplina y la práctica consciente, que juntos permiten reprogramar nuestra mente, romper patrones automáticos y crear hábitos que sostengan una vida de logro, propósito y plenitud duradera. Capítulo 5. El hábito como código neuronal.
Los hábitos no son simples comportamientos repetitivos, son patrones complejos que se alojan en nuestro cerebro y funcionan como programas automáticos que guían nuestra vida sin que a menudo seamos conscientes de ellos. Cada hábito está inscrito en las conexiones neuronales, en los circuitos que se fortalecen cada vez que repetimos una acción, un pensamiento o una emoción asociada. En otras palabras, un hábito es un código neuronal, un conjunto de instrucciones internas que dictan cómo reaccionamos ante situaciones específicas, cómo distribuimos nuestra atención, cómo tomamos decisiones y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Comprender esto es crucial porque nos permite ver que cambiar un hábito no es simplemente cuestión de fuerza de voluntad, sino de reescribir literalmente la arquitectura de nuestro cerebro, de reemplazar viejas conexiones por nuevas rutas que apoyen nuestros objetivos, nuestra motivación y nuestro bienestar. Cada hábito tiene tres componentes fundamentales: la señal que lo activa, la rutina que se ejecuta y la recompensa que refuerza el circuito. Este ciclo de hábito, estudiado ampliamente por la neurociencia y la psicología, explica por qué ciertas conductas se vuelven automáticas y difíciles de cambiar. Nuestro cerebro busca eficiencia y repite patrones que ya están consolidados para ahorrar energía. La clave para modificar hábitos consiste en intervenir estratégicamente en este ciclo, cambiando la rutina sin necesariamente eliminar la señal o la recompensa, de manera que el cerebro aprenda nuevas formas de obtener el mismo beneficio o sensación positiva sin recurrir a patrones destructivos. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que cada hábito, por pequeño que parezca, tiene un impacto profundo en nuestra vida, porque fortalece circuitos que determinan cómo pensamos, sentimos y actuamos. Desde levantarse temprano, hacer ejercicio o meditar, hasta cómo reaccionamos ante un conflicto, procrastinamos o nos enfrentamos a la adversidad, cada patrón repetido moldea nuestra identidad, nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra capacidad de éxito. La formación de hábitos no ocurre por azar, requiere repetición deliberada y consistencia. Cada vez que repetimos una acción con intención, reforzamos la sinapsis neuronal asociada, y con el tiempo, estas conexiones se vuelven más fuertes que las rutas antiguas, hasta que la nueva conducta se ejecuta casi automáticamente. Este proceso, sin embargo, no es instantáneo ni fácil. Nuestra mente primitiva resiste al cambio, busca el confort de lo conocido y evita la incertidumbre que implica adoptar nuevas rutinas. Por eso, transformar hábitos requiere disciplina consciente y paciencia, porque los circuitos nuevos deben competir con la fuerza de patrones consolidados que el cerebro ha repetido durante años. Reflexionar sobre los hábitos como códigos neuronales nos permite también entender la importancia del entorno y los estímulos externos. Nuestro cerebro responde intensamente a señales ambientales, por lo tanto, los hábitos se facilitan o se dificultan según cómo diseñemos nuestro entorno. Espacios organizados, recordatorios visuales, estructuras de apoyo y eliminación de distracciones son estrategias que ayudan a reforzar las nuevas rutas neuronales, acelerando la consolidación de hábitos positivos y reduciendo la activación de patrones antiguos que nos limitan. Otro aspecto fundamental es la intención detrás de cada hábito. No basta con repetir acciones mecánicamente, cada repetición debe estar cargada de propósito consciente. Cuando comprendemos por qué hacemos lo que hacemos y hacia qué objetivo nos dirige, reforzamos las conexiones cerebrales de manera más efectiva, integrando el hábito en nuestra identidad y consolidando su efecto en nuestra vida. La neurociencia también nos enseña que los hábitos se fortalecen enormemente cuando están asociados a emociones positivas y recompensas significativas. La dopamina, la serotonina y otros neurotransmisores se liberan cuando nuestro cerebro percibe satisfacción, logro o anticipación de placer, consolidando la acción y aumentando la probabilidad de repetirla. Por eso, la creación de hábitos de éxito requiere diseñar experiencias gratificantes, de manera que el cerebro perciba cada repetición como valiosa, deseable y alineada con nuestros objetivos, reforzadas y alineadas con nuestros objetivos.
Reflexionar sobre esto nos lleva a otra verdad poderosa: la identidad personal está profundamente ligada a nuestros hábitos. Cada acción repetida no solo construye habilidades o resultados externos, sino que molda quién creemos ser y cómo nos vemos a nosotros mismos. Cambiar hábitos no solo transforma resultados, transforma la percepción de nuestra propia capacidad, nuestra confianza y nuestra identidad. Este entendimiento nos ofrece una herramienta estratégica. Al reforzar hábitos que reflejan la persona que queremos ser, nuestro cerebro internaliza esa identidad, creando un círculo virtuoso donde la acción, la emoción y la percepción de uno mismo se refuerzan mutuamente. Además, los hábitos no solo afectan nuestra productividad o éxito externo, sino también nuestra salud mental, emocional y física. Hábitos de sueño, alimentación, ejercicio, meditación y gestión emocional generan circuitos neuronales que potencian la resiliencia, la claridad mental y la estabilidad emocional, mientras que hábitos negativos pueden reforzar estrés crónico, ansiedad y respuestas automáticas destructivas. Entender esta interconexión nos permite abordar el cambio de manera integral, reconociendo que el desarrollo de hábitos de éxito no es un acto aislado, sino una transformación completa del sistema interno que sostiene nuestra vida. Romper viejos hábitos y crear nuevos requiere un enfoque estratégico, paciencia y autocompasión. Los errores, las recaídas y los días de baja motivación no son fracasos, sino oportunidades para reforzar la práctica, ajustar la estrategia y fortalecer los circuitos neuronales correctos. La clave está en mantener la consistencia, la atención plena y la disciplina consciente, entendiendo que cada microacción cuenta y que el progreso acumulado es lo que finalmente consolida la transformación. Reflexionar sobre el hábito como código neuronal nos lleva a una conclusión esencial: el éxito es una construcción deliberada de la mente. Cada acción, cada repetición, cada decisión consciente moldea nuestro cerebro y con ello nuestra capacidad de lograr resultados, sostener hábitos positivos y vivir en coherencia con nuestros objetivos más ambiciosos. Comprender y aplicar este principio es el fundamento sobre el cual se construyen todos los demás neurohábitos de éxito. Porque cuando dominamos la manera en que nuestros circuitos neuronales se programan, nos convertimos en arquitectos de nuestra propia vida, capaces de diseñar la persona que queremos ser y los resultados que queremos lograr. Este capítulo es un recordatorio profundo de que los hábitos no son simples rutinas, sino códigos poderosos que determinan quién somos, qué hacemos y hasta dónde podemos llegar, y que la verdadera maestría sobre la vida comienza cuando aprendemos a escribir esos códigos con intención, conocimiento y disciplina consciente. Capítulo 6. Diseño consciente de hábitos. Crear hábitos efectivos no es una cuestión de azar, motivación momentánea o fuerza de voluntad esporádica, sino de diseño consciente y estratégico, donde cada acción se planifica, se ajusta y se refuerza de manera deliberada para transformar la mente y la vida. Entender el diseño de hábitos implica reconocer que el cerebro no actúa por casualidad, responde a señales, recompensas y rutinas que pueden ser moldeadas intencionalmente para favorecer el éxito, la productividad y el bienestar. Cada hábito que queremos instalar debe ser considerado como un proyecto de ingeniería interna, donde analizamos cuidadosamente las condiciones, los estímulos y las recompensas, y luego estructuramos un plan que haga casi inevitable la repetición de la conducta deseada hasta que se vuelva automática. Este enfoque requiere atención plena y claridad de propósito, porque la mente consciente debe actuar como arquitecta, no como pasajera, en el proceso de transformación. El primer paso en el diseño consciente de hábitos es identificar con precisión los comportamientos que queremos cultivar y aquellos que queremos eliminar o reemplazar. Esto implica un análisis honesto de nuestras rutinas actuales, reconociendo cuáles nos acercan a nuestros objetivos y cuáles nos mantienen estancados. Esta observación profunda requiere paciencia, autoindagación y sobre todo disposición para enfrentar la verdad sobre nuestra vida actual. Los hábitos negativos no son fallas de carácter, sino patrones consolidados que se pueden reprogramar. Y los hábitos positivos, aunque escasos, representan puntos de partida para construir un sistema consistente de crecimiento.
Una vez identificados los hábitos, el siguiente paso es diseñar señales claras que activen la conducta deseada. Estas señales pueden ser externas, como recordatorios, alarmas o elementos visibles en nuestro entorno, o internas, como emociones específicas, pensamientos intencionales o estados de ánimo que asociamos con la acción. La clave es que la señal sea inequívoca y consistente, porque el cerebro responde más eficazmente a estímulos claros que a indicaciones ambiguas o dispersas. El diseño consciente también requiere prestar atención a la recompensa que refuerza el hábito. La dopamina, neurotransmisor central en la motivación, se libera cuando percibimos satisfacción, logro o anticipación de placer, consolidando los circuitos neuronales y aumentando la probabilidad de repetir la acción. Por lo tanto, cada hábito debe estar asociado a una recompensa significativa, que puede ser tangible, emocional o simbólica, siempre alineada con nuestros objetivos y valores, de manera que la acción deseada se vuelva naturalmente atractiva y gratificante. Reflexionar sobre el diseño de hábitos nos enseña que la clave no es depender de la fuerza de voluntad, que es finita y fácilmente agotable, sino crear sistemas donde el comportamiento correcto se vuelva automático y casi inevitable. Esto se logra combinando señales claras, rutinas estructuradas y recompensas consistentes, y reforzando estos elementos con repetición deliberada hasta que la conducta se internaliza profundamente en nuestra arquitectura neuronal. Otro aspecto fundamental es la adaptación progresiva y la microacción. Intentar cambiar demasiado de golpe genera resistencia y fracaso. En cambio, pequeñas modificaciones sostenidas en el tiempo producen cambios duraderos. Estas microacciones deben diseñarse de manera que sean alcanzables, concretas y medibles, de modo que cada éxito, por mínimo que sea, genere dopamina, refuerce la conducta y fortalezca la identidad de la persona que queremos ser. El diseño consciente de hábitos también implica planificación anticipada de obstáculos y desafíos. La mente primitiva, que busca comodidad y seguridad, inevitablemente reaccionará con resistencia, excusas o sabotaje. Anticipar estos momentos, preparar estrategias de afrontamiento y visualizar cómo superarlos fortalece los circuitos de autocontrol y permite mantener la acción deliberada incluso en condiciones adversas. Reflexionar sobre este enfoque nos enseña que los hábitos no existen en el vacío. Están profundamente influidos por el entorno, las relaciones, la cultura y los estímulos externos. Por ello, el diseño consciente incluye crear un ambiente que apoye los nuevos patrones, eliminar distracciones, rodearse de personas que refuercen comportamientos positivos, estructurar rutinas diarias coherentes y mantener recordatorios visibles de nuestros objetivos. Este entorno actúa como un codiseñador del hábito, reforzando la acción deseada y debilitando los patrones automáticos antiguos. Además, el diseño consciente requiere una conexión profunda con la identidad personal. Los hábitos más duraderos no se mantienen únicamente por motivación externa, sino porque reflejan la persona que creemos ser y la vida que queremos construir. Cada acción repetida fortalece la identidad asociada al hábito. Quien corre regularmente, medita, planifica o mantiene disciplina financiera no solo adquiere habilidades, sino que internaliza una versión de sí mismo capaz, confiada y coherente con sus metas. Reflexionar sobre la identidad vinculada a los hábitos también nos enseña que cada cambio, por pequeño parezca, tiene un efecto acumulativo profundo. Las microacciones diarias, cuando se repiten con intención y consistencia, remodelan la mente, reestructuran circuitos neuronales y transforman la vida de manera que la acción consciente se convierte en un estilo de vida y el éxito deja de ser esporádico para convertirse en un resultado natural de nuestro diseño interno. Finalmente, el diseño consciente de hábitos nos recuerda que somos arquitectos de nuestra propia mente. Cada hábito elegido, cada señal establecida, cada recompensa planificada y cada microacción repetida es un bloque de construcción que define la persona que estamos creando y los resultados que alcanzaremos. Reflexionar sobre esto nos lleva a una verdad poderosa.
El éxito no es un accidente, ni depende únicamente de talento, suerte o circunstancia. Depende de nuestra capacidad para diseñar, instalar y sostener hábitos que alineen nuestro cerebro con nuestros objetivos más ambiciosos, y de nuestra disposición a practicar, ajustar y mantener estos patrones hasta que se conviertan parte de nuestra identidad. El diseño consciente de hábitos, entonces, es mucho más que técnica. Es una filosofía de vida, una estrategia de maestría personal y un acto de poder sobre nuestro destino, porque nos permite transformar patrones automáticos, dirigir nuestra energía mental y crear una vida en la que la acción deliberada y el logro sostenido se conviertan en la norma y no en la excepción. Capítulo 7. Microhábitos, grandes resultados. El concepto de microhábitos surge de la comprensión de que la transformación duradera y profunda no ocurre por cambios radicales de un día para otro, sino por la acumulación constante de pequeñas acciones repetidas con intención. Los microhábitos son las unidades mínimas de conducta que, cuando se practican consistentemente, generan efectos exponenciales sobre la estructura neuronal y la vida misma. Porque cada pequeña acción refuerza circuitos cerebrales específicos, fortalece la disciplina consciente y consolida la identidad de la persona que queremos ser. La belleza de los microhábitos radica en su simplicidad y accesibilidad. No requieren una fuerza de voluntad descomunal ni motivación extrema. Se basan en el principio de que el cerebro aprende mejor mediante repetición constante de patrones alcanzables, reforzados por recompensas inmediatas y asociadas a la identidad personal. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que los logros extraordinarios son en gran medida el resultado de la acumulación silenciosa de acciones pequeñas pero consistentes, y no solo de esfuerzos heroicos ocasionales. Cada microhábito, por mínimo que parezca, tiene un impacto profundo porque activa y refuerza sinapsis neuronales que sostienen la disciplina, la atención, la resiliencia y la motivación. Por ejemplo, dedicar 5 minutos diarios a la meditación no produce cambios espectaculares de inmediato, pero con el tiempo genera una red neuronal más eficiente para manejar el estrés, la concentración y la regulación emocional, creando una base sólida para la acción consciente en todas las áreas de la vida. De manera similar, escribir 3 objetivos diarios, leer una página de un libro inspirador o realizar una caminata breve para oxigenar la mente son acciones aparentemente triviales que, al repetirse día tras día, reescriben la estructura cerebral y fortalecen hábitos de éxito mayores. La clave para implementar microhábitos efectivamente es la reducción de la fricción y la simplificación de la acción. Cuando un hábito es demasiado complejo o intimidante, la mente primitiva lo percibe como una amenaza o un gasto excesivo de energía, y se resiste a ejecutarlo. Al dividir la meta en microacciones simples, alcanzables y específicas, se supera la resistencia inicial y se facilita que el cerebro adopte la conducta, creando un efecto dominó que eventualmente lleva a cambios mayores. Reflexionar sobre los microhábitos también nos permite comprender el principio de efecto compuesto, que sostiene que el impacto de las pequeñas acciones se amplifica con el tiempo. Cada microacción refuerza una ruta neuronal, fortalece la identidad asociada al hábito y aumenta la probabilidad de que otras conductas positivas se integren de manera natural en nuestra vida. Este efecto acumulativo explica por qué personas aparentemente normales logran resultados extraordinarios. No es que tengan habilidades superiores, sino que han instalado una constelación de microhábitos que trabajan en conjunto para producir excelencia sostenida. Otro aspecto profundo de los microhábitos es su relación con la autoeficacia y la confianza. Cada pequeña acción completada con éxito refuerza la percepción de competencia, crea dopamina y consolida la creencia de que somos capaces de lograr objetivos más grandes. Con el tiempo, esta confianza se convierte en un motor interno que impulsa la acción deliberada, reduce la procrastinación y fortalece la resiliencia frente a obstáculos. Reflexionar sobre esto revela que los microhábitos no son solo técnicas de productividad, sino herramientas de transformación interna, porque cambian la percepción que tenemos de nosotros mismos, fortalecen la identidad de la persona disciplinada, enfocada y exitosa, y moldean la manera en que nuestro cerebro responde al desafío y a la incertidumbre.
Implementar microhábitos requiere además un enfoque estratégico. Es fundamental identificar los hábitos clave, aquellos que generan un efecto dominó sobre otros comportamientos, y comenzar por ellos. Estos microhábitos palanca no solo producen resultados visibles, sino que también facilitan la adopción de nuevas conductas, acelerando el proceso de reprogramación neuronal y fortaleciendo el sistema de hábitos de éxito. La consistencia es otro factor crítico. Los microhábitos deben practicarse diariamente, sin excepciones, para que los circuitos neuronales se consoliden y se conviertan en patrones automáticos que sostengan la vida consciente. Reflexionar sobre esto nos muestra que la magnitud de los resultados no depende únicamente de la dificultad de la acción, sino de la constancia con que se repite. 5 minutos de acción enfocada y deliberada cada día, multiplicados por semanas y meses, pueden generar transformaciones que parecerían imposibles si se busca un cambio instantáneo o radical. Además, los microhábitos fomentan la flexibilidad y la adaptabilidad, porque permiten ajustar las acciones según las circunstancias sin abandonar la práctica. Si un día no es posible realizar la rutina completa, la microacción mínima garantiza que el hábito no se rompa y que los circuitos neuronales sigan fortaleciéndose, manteniendo la continuidad del cambio. Reflexionar sobre este enfoque nos enseña que la grandeza se construye desde la constancia y la atención al detalle. Los microhábitos son la manifestación práctica de la comprensión profunda de la mente, la neuroplasticidad y la química del éxito, porque permiten que cada decisión consciente, por pequeña que sea, contribuya a un proceso acumulativo de transformación. Finalmente, los microhábitos nos invitan a redefinir nuestra relación con el tiempo y la disciplina. No necesitamos jornadas maratónicas de esfuerzo ni cambios radicales para alcanzar la excelencia. Necesitamos pequeñas acciones consistentes, repetidas con intención, que fortalezcan nuestros circuitos neuronales y consoliden nuestra identidad como personas capaces, enfocadas y resilientes. Reflexionar sobre esto nos muestra que la verdadera transformación no es espectacular ni visible de inmediato, pero es profunda, duradera y exponencial, y que los microhábitos son la herramienta más poderosa para crear una vida donde el éxito se convierte en un resultado natural, sostenible y orgánico, construido a partir de pequeñas decisiones conscientes que, sumadas día tras día, generan logros extraordinarios. Cada microhábito, por mínimo que parezca, es una inversión en nuestro futuro, un bloque que moldea nuestra mente, fortalece nuestra identidad y nos acerca inexorablemente a la persona y la vida que deseamos crear. Capítulo 8. Neurohábitos de energía y vitalidad. La energía y la vitalidad no son elementos pasajeros ni meros productos de la fuerza de voluntad. Son resultados directos de la interacción entre nuestro cerebro, nuestro cuerpo y nuestros hábitos diarios, y constituyen la base sobre la cual se sostiene cualquier logro significativo. Sin energía, incluso la mente más brillante y disciplinada se ve limitada. Sin vitalidad, la motivación se erosiona y los hábitos más cuidadosamente diseñados pierden fuerza. Comprender cómo cultivar energía y vitalidad desde un enfoque neurológico implica reconocer que nuestro cerebro no opera de manera aislada. Está intrínsecamente conectado con sistemas hormonales, procesos metabólicos, sueño, alimentación, movimiento y estados emocionales. Cada decisión que tomamos afecta nuestra química cerebral y con ella nuestra capacidad de actuar, concentrarnos y sostener hábitos de alto rendimiento. Reflexionar sobre esto nos permite ver que la energía no es un recurso limitado que debemos racionar, sino un sistema dinámico que podemos optimizar y ampliar mediante prácticas deliberadas y consistentes. El primer pilar de los neurohábitos de energía es el sueño, que no solo permite la recuperación física, sino que reestructura los circuitos neuronales, consolida la memoria, regula las emociones y restablece los niveles óptimos de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Dormir mal o insuficientemente no solo disminuye nuestra capacidad de concentración y creatividad, sino que altera la regulación emocional y debilita la resistencia al estrés, afectando directamente nuestra capacidad de mantener hábitos positivos. Por eso, establecer rituales de sueño consistentes, optimizar el entorno para un descanso profundo y respetar los ritmos circadianos son acciones conscientes que potencian la mente y el cuerpo, fortaleciendo la base sobre la cual se construyen los demás neurohábitos de éxito.
El segundo pilar es la alimentación y la nutrición cerebral. Nuestro cerebro consume alrededor del 20% de nuestra energía diaria, y la calidad de esa energía depende de los nutrientes que proporcionamos. Dietas equilibradas, ricas en proteínas, grasas saludables, antioxidantes, vitaminas y minerales, favorecen la producción de neurotransmisores, optimizan la función cognitiva y generan un estado mental estable. Mientras que el exceso de azúcares, alimentos ultraprocesados o deficiencias nutricionales provocan fatiga, irritabilidad y disminución del enfoque. Reflexionar sobre este vínculo entre alimentación y rendimiento nos enseña que cada elección alimentaria es un acto de programación cerebral que fortalece o debilita la capacidad de sostener hábitos y lograr metas. El tercer pilar es el movimiento y el ejercicio físico, que no solo construyen fuerza y resistencia, sino que generan cambios neuroquímicos y estructurales en el cerebro. La actividad física regular aumenta la dopamina, la serotonina y las endorfinas, mejora la neuroplasticidad, fortalece la memoria y la atención y regula el estrés y la ansiedad. Incluso breves intervalos de ejercicio durante el día pueden revitalizar la mente, mejorar la claridad y potenciar la motivación, demostrando que la energía no es un fenómeno estático, sino un sistema que se activa y se mantiene mediante hábitos conscientes. Otro componente crucial es la gestión emocional y el estado de ánimo, que actúan como amplificadores o reductores de energía. Emociones negativas persistentes, como la preocupación, la culpa o la frustración, consumen recursos mentales y químicos, reduciendo nuestra capacidad de enfoque y acción. En cambio, cultivar emociones positivas mediante gratitud, meditación, conexión social y práctica deliberada de estados de bienestar genera una base neuroquímica favorable que incrementa energía, claridad y resiliencia. Reflexionar sobre esto revela que la vitalidad no depende únicamente de factores externos, sino de cómo entrenamos nuestro cerebro para sostener estados internos que favorezcan la acción, la creatividad y la disciplina. La respiración consciente, la exposición a luz natural, la planificación estratégica de descansos y micropauses, así como la gestión de la carga cognitiva y emocional, son estrategias que potencian los niveles de energía y permiten que los hábitos de alto rendimiento se mantengan incluso en contextos exigentes. Otro aspecto clave es la coherencia entre hábitos físicos y mentales. Nuestra energía y vitalidad se multiplican cuando los neurohábitos de cuerpo y mente se integran, generando un efecto sinérgico. Por ejemplo, combinar ejercicio regular con sueño reparador, alimentación consciente y prácticas de meditación producen resultados exponenciales en atención, motivación y capacidad de sostener hábitos, mientras que descuidar uno de estos pilares debilita todo el sistema. Reflexionar sobre este enfoque nos enseña que el éxito sostenible no se construye solo con disciplina o estrategia, sino sobre un cuerpo y un cerebro nutridos, descansados y regulados, capaces de mantener la acción consciente y la resiliencia frente a desafíos constantes. Finalmente, los neurohábitos de energía y vitalidad nos invitan a redefinir nuestra relación con el tiempo, la productividad y el autocuidado. Cada hábito que fortalece nuestra energía no es un lujo ni un descanso indulgente, es un acto estratégico que potencia la efectividad de todas nuestras acciones y decisiones. La energía sostenida permite concentrarnos, tomar decisiones inteligentes, mantener hábitos positivos y responder con claridad a los desafíos, transformando cada día en una oportunidad de crecimiento consciente y logro constante. Reflexionar sobre todo esto nos lleva a una verdad profunda. La vitalidad y la energía no son externas ni fortuitivas, sino construcciones neurológicas que dependen de hábitos conscientes, decisiones deliberadas y cuidado integral del cuerpo y la mente. Al integrar estos pilares en nuestra vida, transformamos la energía de un recurso limitado en un motor constante de acción, creatividad y éxito, creando un ciclo virtuoso donde la vitalidad alimenta la disciplina refuerza los hábitos y los hábitos consolidan la capacidad de vivir de manera plena, enfocada y exitosa.
En última instancia, cultivar neurohábitos de energía y vitalidad no es solo una estrategia de rendimiento, sino una filosofía de vida, un compromiso con nosotros mismos y con nuestro potencial, que nos permita sostener la acción consciente, lograr nuestras metas y vivir en coherencia con la persona que aspiramos a ser día tras día, sin depender de motivación efímera ni de esfuerzo esporádico. Capítulo 9. Reprogramando el diálogo interno. Nuestro diálogo interno es la conversación constante que mantenemos con nosotros mismos, un flujo silencioso de pensamientos, juicios, emociones y percepciones que determina en gran medida cómo nos sentimos, cómo actuamos y qué resultados obtenemos. Aunque a menudo lo ignoramos, este diálogo es uno de los factores más poderosos en la configuración de nuestros hábitos, nuestra motivación y nuestra capacidad de éxito, porque influye directamente en la química cerebral, la activación de circuitos neuronales y la manera en que interpretamos la realidad. Reprogramar el diálogo interno significa tomar control sobre estos pensamientos automáticos y estructurarlos de manera que fortalezcan, en lugar de sabotear, nuestras metas y nuestra identidad. La mayoría de las personas no se da cuenta de que gran parte de este diálogo es reactivo y automático, moldeado por experiencias pasadas, creencias limitantes y patrones antiguos que se han consolidado en el cerebro a lo largo de los años. Frases como "no puedo", "no soy suficiente" o "no merezco esto" activan circuitos de miedo, ansiedad y evasión, debilitando la capacidad de tomar decisiones conscientes y sostener hábitos positivos. Por eso, el primer paso para reprogramar nuestro diálogo interno es tomar conciencia absoluta de lo que nos decimos, observando sin juzgar cada pensamiento, emoción y reacción automática que surge ante distintas situaciones. Esta autoobservación nos permite identificar los patrones que nos limitan y distinguir entre los pensamientos que reflejan la realidad objetiva y aquellos que son simplemente interpretaciones condicionadas por la mente primitiva. Reflexionar sobre esto nos enseña que no somos nuestros pensamientos, sino observadores capaces de intervenir, modificar y redirigir el flujo mental hacia construcciones más productivas y alineadas con nuestros objetivos. Una vez que reconocemos los patrones negativos, el siguiente paso es reescribirlos deliberadamente. Esto no significa ignorar las emociones o mentirnos a nosotros mismos, sino transformar el lenguaje interno para que sea empoderador, estratégico y realista. Por ejemplo, cambiar un pensamiento automático como "no puedo manejar esto" por "esto es un desafío, puedo abordarlo paso a paso y aprender en el proceso", activa circuitos de resolución, creatividad y acción consciente, mientras que la versión negativa solo refuerza la inercia, el miedo y la procrastinación. La neurociencia respalda esta práctica. Cada vez que reemplazamos un pensamiento negativo por uno positivo y deliberado, estamos reescribiendo rutas neuronales, fortaleciendo nuevas conexiones y debilitando aquellas que sostienen la autolimitación. Con el tiempo y la repetición consciente, estas nuevas rutas se convierten automáticas, haciendo que la mente genere primero opciones productivas y empoderadoras ante los desafíos, en lugar de recurrir a patrones antiguos de autocrítica y duda. Reflexionar sobre el diálogo interno también nos invita a considerar el impacto de la emoción asociada a los pensamientos. Los pensamientos no son neutrales, están acompañados de emociones que amplifican su efecto en la química cerebral y en la conducta. La culpa, la ansiedad o la frustración no solo debilitan la acción, sino que afectan el equilibrio de neurotransmisores y hormonas, disminuyendo energía, concentración y resiliencia. En cambio, pensamientos que generan curiosidad, entusiasmo, gratitud o confianza fortalecen los sistemas cerebrales que sostienen la motivación, la claridad y la capacidad de aprendizaje. Por ello, reprogramar el diálogo interno implica alinear pensamiento y emoción, creando un estado mental coherente que impulse la acción consciente y fortalezca hábitos positivos. Otro aspecto crítico es la constancia y repetición deliberada.
La mente no se transforma de manera instantánea, requiere exposición repetida a patrones nuevos hasta que se consolidan en el cerebro. Cada práctica de pensamiento consciente, cada afirmación estratégica, cada reflexión deliberada contribuye a reforzar los circuitos deseados, debilitando aquellos que mantenían patrones limitantes. Reflexionar sobre esto nos enseña que la paciencia y la disciplina son esenciales. La reprogramación del diálogo interno es un proceso acumulativo que produce resultados exponenciales a largo plazo. Además, este proceso no ocurre en aislamiento. El entorno, las personas y los estímulos externos influyen en la calidad de nuestro diálogo interno. Rodearse de mensajes positivos, libros inspiradores, conversaciones constructivas y un entorno que refuerce la visión de uno mismo fortalece la capacidad de mantener pensamientos productivos y de sostener la acción deliberada. Por el contrario, la exposición constante a críticas destructivas, distracciones o comparaciones negativas refuerza patrones de autolimitación y socava la energía mental. Reflexionar sobre esto nos enseña que reprogramar el diálogo interno no es solo un acto interno, sino un proceso integral que involucra todo el contexto de nuestra vida, donde la coherencia entre pensamiento, emoción, acción y entorno determina la efectividad del cambio. Finalmente, reprogramar el diálogo interno nos permite reescribir nuestra identidad. Cada pensamiento repetido, cada emoción asociada y cada acción derivada construyen la percepción de quiénes somos. Al cambiar el diálogo interno, fortalecemos una identidad empoderada, confiada y resiliente, que actúa automáticamente en coherencia con nuestros objetivos y valores. Esta transformación no solo mejora la efectividad, sino que genera bienestar, claridad, motivación sostenida y un sentido profundo de propósito. Reflexionar sobre esto nos lleva a comprender que el éxito comienza en la mente y que la forma en que nos hablamos a nosotros mismos define la calidad de nuestras decisiones, la constancia de nuestros hábitos y la capacidad de alcanzar resultados extraordinarios. El diálogo interno no es un flujo pasivo de pensamientos, sino un instrumento de programación cerebral, y al intervenir deliberadamente en él, nos convertimos en arquitectos de nuestra mente, diseñadores de nuestra identidad y creadores conscientes de nuestra vida y nuestro destino. Capítulo 10. Maestría de la atención y la concentración. La atención y la concentración son los pilares invisibles de cualquier logro significativo, la fuerza silenciosa que sostiene la acción deliberada, la disciplina y la efectividad personal. Sin atención plena, incluso los planes más estratégicos, los hábitos mejor diseñados y la motivación más intensa se diluyen, porque la mente se dispersa, se engancha en estímulos irrelevantes y permite que la energía se desperdicie en distracciones, dudas y patrones automáticos que nos alejan de nuestros objetivos. Comprender la maestría de la atención implica reconocer que la concentración no es simplemente un esfuerzo de voluntad, sino un estado neurobiológico que puede ser entrenado, ampliado y sostenido mediante hábitos conscientes y estrategias deliberadas. Reflexionar sobre esto nos lleva a entender que cada momento de dispersión, cada pérdida de enfoque o cada reacción automática ante estímulos externos no es un fallo moral ni un signo de debilidad, sino la manifestación de circuitos neuronales que han sido entrenados por años para priorizar la gratificación inmediata, la información superficial o los hábitos automáticos, por encima de la acción consciente y estratégica. La primera dimensión para desarrollar maestría en atención es la conciencia del flujo mental. Observar cómo la mente se desplaza de un pensamiento a otro, cómo se engancha en preocupaciones, juicios o estímulos externos, es el primer paso para recuperar el control sobre el foco. Esta práctica de metacognición permite identificar patrones recurrentes de distracción y reconocer los momentos en que la mente primitiva está tomando decisiones automáticas en lugar de la mente consciente. La siguiente dimensión es la priorización consciente del estímulo relevante, que consiste en entrenar al cerebro para discernir entre lo importante y lo trivial, entre lo que aporta valor y lo que consume energía innecesaria.
La sobrecarga de información de la era moderna hace que la atención se fragmente fácilmente. Por ello, aprender a seleccionar deliberadamente los estímulos que recibimos y los que ignoramos es un acto de empoderamiento interno que fortalece la concentración y dirige la energía mental hacia la creación de resultados significativos. Reflexionar sobre esto nos enseña que no es suficiente con desear concentración, debemos diseñar condiciones internas y externas que favorezcan su aparición. Esto incluye gestionar el entorno físico para minimizar distracciones, establecer horarios de atención profunda, utilizar técnicas de segmentación de tareas y crear rituales que indiquen al cerebro que es momento de enfoque, activando circuitos neuronales que sostendrán la concentración de manera natural. Otro aspecto crítico es la gestión de la fatiga mental, porque la atención es un recurso dinámico que se agota si no se regula cuidadosamente. La práctica de pausas estratégicas, la alternancia de tareas cognitivamente intensas con tareas más ligeras, la incorporación de microdescansos y la exposición a estímulos regenerativos como la naturaleza, la música o la respiración consciente permiten recargar la capacidad de concentración y sostener la atención durante periodos prolongados, aumentando exponencialmente la efectividad de cualquier acción. La concentración también se fortalece mediante la reducción del ruido interno, es decir, del diálogo interno que distrae, de la preocupación excesiva o del pensamiento disperso. Técnicas como la meditación, la atención plena y la visualización deliberada enseñan al cerebro a redirigir su enfoque, a sostenerlo en un objeto o tarea específica y a resistir la atracción de estímulos irrelevantes, transformando la mente en un instrumento de precisión que ejecuta acciones estratégicas con máxima eficiencia. Reflexionar sobre esto nos muestra que la maestría de la atención no solo potencia la productividad, sino que también modifica la percepción del tiempo, la claridad mental y la calidad de la toma de decisiones. Cuando la mente está plenamente enfocada, los problemas se analizan con mayor profundidad, las soluciones creativas emergen más fácilmente y la acción consciente se ejecuta con rapidez y efectividad, sin desperdicio de energía en distracciones o conflictos internos. Además, entrenar la concentración tiene un efecto multiplicador sobre los demás neurohábitos. La atención sostenida fortalece la disciplina, mejora la regulación emocional, amplía la energía y vitalidad, potencia la reprogramación del diálogo interno y facilita la instalación de microhábitos positivos, creando un ecosistema neuronal donde cada hábito refuerza a los otros y la acción consciente se convierte en un patrón constante y automático. La práctica deliberada de atención también implica resiliencia frente a interrupciones y estrés. La mente moderna se enfrenta a constantes distracciones externas y presiones internas. Aprender a recuperar el foco, a priorizar lo relevante y a mantener la calma en medio de la sobrecarga cognitiva es un acto de fortaleza cerebral que transforma la manera en que interactuamos con la realidad y nos permite sostener el desempeño en cualquier contexto. Reflexionar sobre esto nos enseña que la atención es tanto un recurso estratégico como un estado de conciencia. No se trata solo de mirar o escuchar, sino de participar activamente en la construcción de nuestra experiencia, eligiendo dónde poner nuestra energía, cómo responder a los estímulos y qué información internalizar y utilizar para avanzar. Finalmente, la maestría de la atención y la concentración nos invita a redefinir nuestra relación con el tiempo, la acción y la productividad. Cada instante de enfoque sostenido es un bloque de construcción para la excelencia. Cada microdecisión consciente fortalece la capacidad de la mente para actuar de manera deliberada. Cada esfuerzo por mantener la atención en lo importante moldea los circuitos neuronales que sostendrán la disciplina y la efectividad en todas las áreas de la vida. Reflexionar sobre esto nos revela que la verdadera potencia de la concentración no reside en la fuerza de voluntad momentánea, sino en la constancia, el entrenamiento deliberado y la creación de hábitos neuronales que guían la mente hacia la acción consciente, transformando la dispersión en claridad, la fatiga en energía sostenida y la intención en resultados tangibles.
En última instancia, dominar la atención es dominar la propia mente, es aprender a dirigir la energía cognitiva, emocional y física hacia la creación de la vida que deseamos, construyendo no solo resultados externos, sino una mente capaz, enfocada y resiliente, preparada para sostener hábitos de éxito, generar creatividad, enfrentar desafíos y convertir cada acción en un paso deliberado hacia el logro y la realización personal. Capítulo 11. Resiliencia neurohabitual, transformando la adversidad en impulso. La resiliencia no es solo la capacidad de soportar dificultades o sobreponerse a fracasos, es un proceso activo de reprogramación cerebral y de construcción de hábitos internos que permiten no solo resistir, sino crecer y prosperar frente a la adversidad. Cada desafío, cada error y cada situación de estrés es, en esencia, una oportunidad para fortalecer circuitos neuronales, reforzar la identidad de la persona que deseamos ser y consolidar hábitos que sostienen el éxito a largo plazo. Comprender la resiliencia desde un enfoque neurohabitual implica reconocer que no nacemos con ella plenamente desarrollada, sino que se cultiva mediante prácticas deliberadas que moldean nuestra mente, nuestras emociones y nuestras respuestas fisiológicas ante la presión. Reflexionar sobre esto nos enseña que cada adversidad es, en realidad, un laboratorio para la mente. Cada obstáculo activa sistemas cerebrales que pueden generar miedo, ansiedad o parálisis, pero también circuitos capaces de aprendizaje, adaptación y acción estratégica si los entrenamos conscientemente. La primera dimensión de la resiliencia neurohabitual es la regulación emocional, que consiste en desarrollar la capacidad de identificar, aceptar y gestionar nuestras emociones sin dejarnos arrastrar por ellas. La mente humana tiende a reaccionar automáticamente ante la amenaza, liberando cortisol y adrenalina que activan la respuesta de lucha o huida, desviando recursos de la reflexión consciente hacia la supervivencia inmediata. Aprender a reconocer estas respuestas como naturales, pero no necesariamente determinantes de nuestras acciones, nos permite elegir deliberadamente cómo responder, transformando la reacción instintiva en acción estratégica. Reflexionar sobre esta práctica nos enseña que la resiliencia no es ausencia de emociones negativas, sino capacidad de navegar conscientemente a través de ellas, usando cada experiencia emocional como información para la toma de decisiones inteligentes y la construcción de hábitos de éxito sostenibles. La segunda dimensión es la reestructuración cognitiva, que consiste en aprender a interpretar los eventos adversos desde una perspectiva que potencia el aprendizaje y la acción, en lugar de reforzar la autolimitación. Cada fracaso, retraso o dificultad puede ser visto como una amenaza paralizante o como un estímulo para ajustar estrategias, fortalecer habilidades y consolidar la disciplina. Este cambio de perspectiva no es meramente optimista, sino estratégico. Reprograma circuitos neuronales para buscar soluciones, identificar oportunidades y mantener la motivación, incluso cuando las circunstancias externas son adversas. Otro componente crítico de la resiliencia neurohabitual es la práctica deliberada de microhábitos de autocuidado y energía, que fortalecen la base física y mental para enfrentar desafíos. Dormir adecuadamente, mantener una alimentación consciente, ejercitar el cuerpo y gestionar la atención permiten que el cerebro y el sistema nervioso respondan con claridad, flexibilidad y estabilidad ante el estrés. Reflexionar sobre esto nos muestra que la resiliencia no es solo mental o emocional, sino un fenómeno integral que depende del equilibrio entre cuerpo, mente y hábitos consistentes, donde cada microacción fortalece la capacidad de adaptación y sostenimiento ante la adversidad. La resiliencia también se nutre de la identidad y el diálogo interno, porque la manera en que nos hablamos a nosotros mismos frente a dificultades determina nuestra capacidad de persistir y aprender. Reprogramar el diálogo interno para reemplazar juicios limitantes por afirmaciones estratégicas orientadas a la acción y a la solución refuerza circuitos neuronales que sostienen la perseverancia, reduce la ansiedad y fortalece la confianza en la propia capacidad de superar obstáculos. Reflexionar sobre esta dimensión nos enseña que cada pensamiento, emoción y acción frente a la adversidad es una oportunidad de reprogramación neuronal, y que la consistencia en este proceso consolida la resiliencia como un hábito neurobiológico, no solo como una actitud pasajera.
Otro aspecto profundo es la gestión de la incertidumbre, que constituye uno de los mayores desafíos para la mente humana. La necesidad de control genera ansiedad y bloquea la acción consciente. Aprender a aceptar la incertidumbre, a fluir con las circunstancias y a enfocarse en lo que sí se puede influir, fortalece circuitos de regulación emocional y aumenta la flexibilidad cognitiva, creando una mente capaz de adaptarse a cambios, sorpresas y dificultades sin perder claridad ni motivación. La resiliencia neurohabitual también se potencia mediante la práctica del aprendizaje activo y la reflexión estratégica. Cada adversidad puede ser transformada en información valiosa para mejorar la planificación, ajustar hábitos y anticipar obstáculos futuros. Esta práctica convierte la experiencia negativa en combustible para la mejora continua, transformando la mente en un sistema que no solo sobrevive, sino que evoluciona y progresa constantemente. Reflexionar sobre esto nos permite comprender que la adversidad es un catalizador de crecimiento, siempre que exista un enfoque consciente, deliberado y sostenido en la acción estratégica, la regulación emocional y la construcción de hábitos que fortalezcan la capacidad de adaptación y rendimiento. Finalmente, la resiliencia neurohabitual nos invita a reestructurar nuestra relación con el fracaso y la dificultad, viéndolos no como castigos o señales de insuficiencia, sino como oportunidades de aprendizaje, fortalecimiento y reprogramación cerebral. Cada situación difícil, cada tropiezo y cada desafío es una oportunidad para reforzar la identidad de la persona que podemos llegar a ser, consolidar hábitos de disciplina, enfoque y acción deliberada y expandir nuestra capacidad de sostener el éxito en cualquier circunstancia. Reflexionar sobre todo esto nos enseña que la resiliencia no es un rasgo innato ni un destino impuesto, sino un conjunto de hábitos, estrategias y prácticas neurobiológicas que podemos cultivar, entrenar y perfeccionar, convirtiendo cada adversidad en un impulso que fortalece nuestra mente, nuestros hábitos y nuestra vida. En última instancia, la resiliencia neurohabitual es el arte de transformar los desafíos en crecimiento, de reprogramar la mente para actuar con claridad y energía, de mantener hábitos de éxito incluso frente a la presión, y de construir una identidad capaz de sostener la excelencia y la realización personal a lo largo del tiempo, convirtiendo cada dificultad en un peldaño hacia el logro de nuestro máximo potencial. Capítulo 12. Neuroprogramación del aprendizaje acelerado. El aprendizaje no es simplemente la adquisición pasiva de información, sino un proceso activo de reprogramación cerebral que transforma la estructura neuronal, fortalece la memoria, amplía la creatividad y optimiza la capacidad de acción. Cada conocimiento, habilidad o experiencia que incorporamos deja una huella en nuestro cerebro, activando circuitos que, cuando se practican deliberadamente, se consolidan en patrones automáticos capaces de sostener la competencia y la excelencia en cualquier ámbito. Comprender la neuroprogramación del aprendizaje acelerado implica reconocer que la manera en que aprendemos es tan importante como lo que aprendemos, porque la eficiencia, la retención y la transferencia del conocimiento dependen directamente de la estructura neuronal, de la atención, de la emoción asociada y de la repetición deliberada. Reflexionar sobre esto nos enseña que aprender de manera efectiva no se trata solo de estudiar más, sino de entrenar el cerebro para captar, integrar y aplicar la información de manera estratégica, convirtiendo cada dato, concepto o habilidad en un bloque sólido que soporte la acción y el logro. El primer principio de la neuroprogramación del aprendizaje acelerado es la atención plena, porque el cerebro solo consolida información que ha sido procesada de manera consciente. Cuando la mente está dispersa, distraída o saturada, la información se percibe como irrelevante y no se integra en la memoria de largo plazo. Por eso, cada sesión de aprendizaje debe estructurarse en un entorno que minimice distracciones, que active la motivación y que permita al cerebro procesar profundamente los estímulos, reforzando las conexiones neuronales asociadas con la atención, la comprensión y la aplicación práctica. La segunda dimensión es la asociación emocional, que potencia la memoria y la retención. El cerebro recuerda mejor lo que genera emoción, curiosidad o significado. Cada concepto aprendido, cada habilidad adquirida o cada estrategia internalizada se consolida más rápidamente cuando se vincula a experiencias significativas, desafíos que despierten interés o objetivos alineados con nuestra identidad y propósito.
Reflexionar sobre esto revela que el aprendizaje acelerado no es un acto mecánico, sino profundamente personal y emocional, porque cada dato o habilidad que retenemos y aplicamos se convierte en un componente de nuestra identidad y en un recurso activo para la acción consciente. Otro principio fundamental es la repetición deliberada y la práctica estratégica, que transforma la información en conocimiento aplicable. La neurociencia demuestra que la práctica activa, distribuida y con retroalimentación refuerza la sinapsis, aumenta la eficiencia de los circuitos neuronales y permite la automatización de habilidades complejas. No se trata de repetir mecánicamente, sino de practicar con intención, corrigiendo errores, ajustando estrategias y enfocándose en la transferencia del aprendizaje a situaciones reales, de manera que el conocimiento se integre plenamente en la capacidad de acción. La neuroprogramación del aprendizaje acelerado también requiere gestión de la fatiga cognitiva y emocional. Aprender de manera efectiva demanda energía mental y el cerebro necesita ciclos de descanso, sueño reparador, nutrición adecuada y pausas estratégicas para consolidar la información y mantener la claridad. Ignorar estos elementos limita la capacidad de retención y de aplicación, mientras que incorporarlos potencia la eficiencia, fortalece la resiliencia y permite que la práctica deliberada genere cambios profundos en la estructura neuronal. Reflexionar sobre esto nos enseña que el aprendizaje acelerado es tanto un proceso físico como mental, depende de la optimización de recursos cerebrales y corporales y no solo de la cantidad de horas dedicadas al estudio. Otro componente esencial es la curiosidad dirigida, que actúa como motor interno del aprendizaje. La mente humana aprende más rápido y retiene mejor la información cuando está motivada por el interés, la exploración y la resolución de problemas significativos. Cultivar la curiosidad, plantear preguntas estratégicas y buscar conexiones entre conceptos fortalece la red neuronal asociativa, aumenta la creatividad y permite aplicar el conocimiento de manera innovadora, transformando la información en acción productiva y resultados concretos. Reflexionar sobre esto nos enseña que el aprendizaje acelerado no es solo una técnica para adquirir habilidades, sino un cambio profundo en la manera en que la mente se relaciona con el conocimiento, fomentando la autonomía, la iniciativa y la capacidad de generar soluciones frente a problemas complejos. Finalmente, el aprendizaje acelerado se potencia mediante la integración de la acción y la aplicación práctica. El conocimiento que no se aplica se desvanece, la teoría que no se lleva a la práctica no consolida circuitos de competencia ni refuerza la identidad de la persona capaz y efectiva. Cada aprendizaje debe traducirse en acción concreta, en hábito, en resultado tangible. Esta conexión entre conocimiento y acción refuerza circuitos neuronales de planificación, memoria, resolución de problemas y motivación, creando un ciclo virtuoso donde aprender, aplicar y reflexionar fortalece la mente y amplía la capacidad de logro. Reflexionar sobre todo esto revela una verdad profunda. El aprendizaje acelerado no es un proceso de acumulación pasiva, sino de reprogramación activa, donde cada experiencia, cada práctica deliberada y cada aplicación estratégica transforma la estructura neuronal, consolida la disciplina y fortalece la identidad de la persona que puede enfrentar desafíos, adaptarse, innovar y alcanzar resultados extraordinarios. La neuroprogramación del aprendizaje acelerado nos muestra que el conocimiento es poder solo cuando se internaliza, se aplica y se integra con intención, y que la verdadera maestría consiste en entrenar la mente para aprender más rápido, más profundamente y con mayor impacto, convirtiendo cada habilidad adquirida en un recurso permanente para el éxito y la realización personal. Capítulo 13. Neuroprogramación de la toma de decisiones estratégicas. La toma de decisiones no es un acto aislado ni mecánico, es el resultado de complejas interacciones entre nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros hábitos y nuestras experiencias pasadas, y constituye el eje central sobre el cual se construyen el éxito, la eficiencia y la realización personal. Cada elección que hacemos activa circuitos neuronales que determinan cómo evaluamos riesgos, oportunidades, prioridades y consecuencias. Y cada decisión repetida refuerza patrones que moldean nuestra identidad y nuestra capacidad de generar resultados sostenibles.
Comprender la neuroprogramación de la toma de decisiones estratégicas implica reconocer que no todas las decisiones se toman de la misma manera, ni dependen únicamente de la lógica o del análisis racional. Muchas están influidas por emociones, intuición, sesgos cognitivos y hábitos previos, que pueden tanto potenciar como limitar nuestra efectividad. Reflexionar sobre esto nos enseña que mejorar nuestras decisiones requiere una reprogramación consciente del cerebro, donde cada elección se convierte en un acto deliberado, alineado con objetivos claros, valores profundos y estrategias de largo plazo. La primera dimensión de esta neuroprogramación es la conciencia plena en la toma de decisiones, que consiste en observar los impulsos, emociones y patrones automáticos que surgen antes de actuar. La mayoría de las decisiones cotidianas se toman de manera reactiva, activadas por señales externas o estados internos, sin considerar el impacto a largo plazo ni la coherencia con nuestros objetivos. Entrenar la mente para identificar estos impulsos y evaluarlos desde una perspectiva consciente permite interrumpir patrones automáticos, abrir espacio para la reflexión estratégica y seleccionar la acción que maximiza resultados y fortalece la identidad deseada. Otra dimensión fundamental es la integración de la información y el contexto, que requiere entrenar la mente para analizar de manera profunda, equilibrada y sistémica los factores relevantes antes de decidir. Esto incluye evaluar riesgos y oportunidades, considerar consecuencias inmediatas y futuras, identificar recursos disponibles y anticipar posibles obstáculos. Reflexionar sobre esta práctica nos enseña que la toma de decisiones estratégicas no es una cuestión de rapidez ni de azar, sino de profundidad, claridad y precisión en el procesamiento de información, habilidades que se fortalecen mediante hábitos deliberados de análisis, reflexión y aprendizaje activo. La toma de decisiones también depende profundamente de la gestión emocional y del autocontrol, porque las emociones intensas pueden sesgar el juicio, generar impulsividad o parálisis y comprometer la coherencia con nuestros objetivos. La neuroprogramación estratégica incluye aprender a reconocer emociones, gestionarlas y utilizarlas como información útil en lugar de permitir que dicten acciones reactivas. Esto no significa eliminar emociones, sino integrarlas en el proceso de decisión de manera que potencien la creatividad, la motivación y la resiliencia, fortaleciendo la capacidad de actuar con claridad incluso bajo presión. Otro componente clave es la reducción de sesgos cognitivos, que son atajos mentales automáticos que el cerebro utiliza para simplificar la información, pero que pueden distorsionar la realidad y llevar a decisiones subóptimas. Sesgos como la confirmación, la aversión a la pérdida o el exceso de confianza pueden ser mitigados mediante prácticas conscientes de reflexión, consulta de múltiples perspectivas, recopilación de datos objetivos y evaluación deliberada de supuestos. Reflexionar sobre esto nos enseña que la excelencia en la toma de decisiones no depende solo de la inteligencia o la experiencia, sino de la capacidad de entrenar la mente para reconocer y corregir sus propios errores automáticos, fortaleciendo la coherencia y la objetividad en cada elección. La neuroprogramación de la toma de decisiones estratégicas también involucra la cultivación de la intuición informada, que no es magia ni instinto ciego, sino la capacidad de utilizar patrones neuronales previamente entrenados para reconocer rápidamente la mejor opción en contextos complejos. La intuición se fortalece mediante la práctica deliberada, la exposición a experiencias diversas, la reflexión sobre resultados previos y la integración de aprendizaje profundo, permitiendo que la mente acceda a soluciones efectivas de manera rápida y confiable, incluso cuando la información es incompleta o la presión es alta. Reflexionar sobre la intuición nos enseña que la toma de decisiones estratégica es un equilibrio entre análisis consciente y confianza en la experiencia acumulada, y que la combinación de ambos elementos genera resultados extraordinarios y sostenibles. Otro aspecto esencial es la acción coherente y la responsabilidad personal, porque la neuroprogramación de decisiones efectivas implica no solo elegir correctamente, sino también implementar y sostener la acción derivada de la elección. La inconsistencia entre decisión y acción debilita circuitos neuronales de confianza, disciplina y motivación, mientras que la coherencia fortalece la identidad, refuerza hábitos positivos y genera un efecto acumulativo de éxito.
Reflexionar sobre esto nos permite comprender que cada decisión es también un acto de construcción de carácter y de refuerzo de la persona que deseamos ser, donde cada elección exitosa consolida la capacidad de actuar con claridad y consistencia en el futuro. Finalmente, la neuroprogramación de la toma de decisiones estratégicas nos invita a reestructurar nuestra relación con el error y la incertidumbre. Decidir implica riesgo, y la perfección no es realista ni deseable. La clave está en aprender de cada resultado, ajustar estrategias, reforzar hábitos efectivos y mantener la acción consciente. Cada error, cuando se analiza con objetividad y se integra en la práctica deliberada, fortalece la capacidad de decisión futura, entrenando al cerebro para reconocer patrones, anticipar consecuencias y actuar con mayor precisión. Reflexionar sobre todo esto nos enseña que la verdadera maestría en la toma de decisiones no reside en eliminar la duda o el riesgo, sino en desarrollar sistemas internos de análisis, intuición, regulación emocional y coherencia que permitan elegir y actuar con confianza, claridad y efectividad, incluso en los contextos más complejos. En última instancia, la neuroprogramación estratégica convierte la mente en un instrumento de alto rendimiento, capaz de evaluar, decidir y ejecutar con precisión, transformando cada decisión en una oportunidad para fortalecer la identidad, consolidar hábitos y generar resultados sostenibles, convirtiendo el acto de elegir en un motor constante de éxito, aprendizaje y realización personal. Capítulo 14. Neuroprogramación de la motivación sostenible. La motivación no es un impulso aleatorio ni un estado pasajero que aparece y desaparece sin control. Es un fenómeno neurobiológico que se puede diseñar, entrenar y sostener mediante hábitos conscientes, gestión emocional y reprogramación de circuitos neuronales. La motivación sostenible es la capacidad de mantener la acción deliberada, la disciplina y la dirección hacia objetivos significativos, incluso cuando las circunstancias son adversas, el entusiasmo inicial disminuye o la recompensa inmediata no es evidente. Comprender cómo se genera y se mantiene la motivación desde un enfoque neurohabitual implica reconocer que la mente humana responde a estímulos, emociones y recompensas de manera predecible, y que cada pensamiento, hábito y acción puede reforzar o debilitar nuestra energía interna para actuar. Reflexionar sobre esto nos enseña que la motivación no depende únicamente de fuerza de voluntad, deseo o inspiración externa, sino de la creación de un sistema interno que conecte emociones, hábitos, identidad y resultados en un ciclo virtuoso capaz de sostener el impulso hacia el logro. La primera dimensión de esta neuroprogramación es la claridad de propósito, porque el cerebro actúa con máxima eficiencia cuando sabe exactamente hacia qué dirección dirigir su energía. La motivación sostenida surge de objetivos claros, significativos y alineados con los valores y la identidad de la persona. Reflexionar sobre esto nos enseña que cada meta debe estar conectada con un porqué profundo que sirva como ancla emocional y cognitiva en momentos de dificultad y que transforme el esfuerzo en un acto de coherencia con la vida que deseamos construir. La segunda dimensión es la activación de recompensas internas y externas que refuerzan circuitos dopaminérgicos asociados con la motivación y la acción. Cada logro, aunque pequeño, genera satisfacción, confianza y refuerza el hábito, creando un efecto acumulativo que fortalece la capacidad de sostener la acción. Integrar micro-recompensas, celebrar avances y reconocer logros incrementa la dopamina y energiza el cerebro para enfrentar nuevos desafíos con entusiasmo, transformando la motivación en un recurso sostenible y autoalimentado. Otro componente crítico es la gestión emocional consciente, porque emociones como la ansiedad, la frustración o el miedo pueden sabotear la motivación incluso cuando los objetivos son claros y deseables. La práctica de mindfulness, la respiración consciente, la reestructuración cognitiva y la reflexión estratégica permiten que la mente utilice las emociones como información útil en lugar de permitir que dicten la acción. Reflexionar sobre esto revela que la motivación sostenible no es solo un estado mental positivo, sino un equilibrio dinámico entre energía emocional, claridad de propósito y acción deliberada que permite mantener la dirección y el impulso frente a la incertidumbre y la adversidad. La motivación también depende profundamente de la coherencia entre identidad y acción.
Cada hábito que refuerza nuestra visión de quién queremos ser fortalece la motivación, mientras que la inconsistencia entre deseos y comportamientos la debilita. La neuroprogramación de la motivación sostenible incluye entrenar la mente para actuar en coherencia con la identidad deseada, de manera que cada acción refuerce circuitos neuronales de disciplina, confianza y energía, generando un ciclo donde la motivación y la acción se retroalimentan continuamente. Reflexionar sobre esto nos enseña que la motivación no es un recurso externo que se busca, sino un fenómeno interno que se construye y se mantiene a través de hábitos, enfoque y coherencia, y que cada microacción consistente contribuye a la creación de un estado mental potente y duradero. Otro aspecto profundo es la estructuración de hábitos de impulso, que conectan la motivación con la acción inmediata y concreta. La procrastinación, la dispersión y la indecisión desgastan la energía mental y debilitan la motivación. En cambio, diseñar microhábitos que generen acción rápida y medible refuerza la sensación de logro, activa recompensas cerebrales y mantiene la energía interna en movimiento. Reflexionar sobre esto revela que la motivación sostenible no surge de esperar a sentir ganas, sino de crear un sistema donde la acción genera motivación y la motivación impulsa más acción, estableciendo un ciclo virtuoso de progreso constante. La neuroprogramación de la motivación también incluye la anticipación estratégica de obstáculos y la resiliencia frente a la adversidad, porque la motivación se pone a prueba cuando surgen dificultades, fracasos o demoras en la recompensa. Preparar la mente para enfrentar desafíos, visualizar estrategias de superación y mantener la coherencia con los objetivos a largo plazo fortalece circuitos de perseverancia, refuerza la confianza y permite sostener el impulso a pesar de la frustración o el cansancio. Reflexionar sobre esto nos enseña que la verdadera motivación sostenible no depende de las circunstancias externas, sino de la capacidad de entrenar la mente para generar impulso interno, adaptarse, persistir y actuar con consistencia, independientemente de los estímulos temporales. Finalmente, la motivación sostenible está profundamente ligada a la neuroplasticidad y al aprendizaje constante, porque cada experiencia, hábito y reflexión fortalece los circuitos neuronales que sostienen la energía, la acción deliberada y la coherencia con los objetivos. Cada desafío superado, cada hábito consolidado y cada acción ejecutada con intención refuerza la capacidad de la mente para generar motivación de manera autónoma, creando un sistema interno donde la energía para actuar no depende de la suerte, la inspiración momentánea ni la fuerza de voluntad efímera, sino de la reprogramación consciente y deliberada del cerebro hacia la acción sostenida, la resiliencia y el logro continuo. Reflexionar sobre todo esto nos enseña que la motivación sostenible no es un deseo pasajero, sino una arquitectura interna de hábitos, emociones, identidad y acción que transforma la energía mental en impulso constante y convierte cada día en una oportunidad para avanzar, consolidar logros y construir la vida de éxito y realización personal que la mente consciente ha decidido crear. Capítulo 15. Neuroprogramación de la creatividad y la innovación. La creatividad y la innovación no son talentos misteriosos que poseen unos pocos elegidos, son procesos neurobiológicos que pueden entrenarse, desarrollarse y potenciarse mediante hábitos conscientes, estructuras mentales estratégicas y la integración de experiencias diversas. Cada acto creativo, cada idea innovadora y cada solución efectiva surge de la interacción entre circuitos neuronales de pensamiento divergente y convergente, emociones motivadoras, atención sostenida y la capacidad de conectar información previamente aparentemente inconexa. Cada acto creativo, cada idea innovadora y cada solución efectiva surge de la interacción entre circuitos neuronales de pensamiento divergente y convergente, emociones motivadoras, atención sostenida y la capacidad de conectar información previamente aparente. Comprender la neuroprogramación de la creatividad y la innovación implica reconocer que la mente humana es inherentemente adaptable y capaz de generar soluciones originales siempre que se le provea del ambiente, los hábitos y los estímulos adecuados. Reflexionar sobre esto nos enseña que la creatividad no es un estado pasajero que aparece por inspiración, sino un proceso que puede diseñarse, cultivarse y potenciarse mediante la práctica deliberada y la integración de hábitos mentales estratégicos.
La primera dimensión de esta neuroprogramación es la exploración deliberada de la información, que consiste en exponer la mente a experiencias diversas, conocimientos variados y perspectivas diferentes. La creatividad se alimenta de la capacidad de establecer conexiones entre ideas, conceptos y emociones aparentemente dispares. Por ello, entrenar el cerebro para identificar patrones, analogías y relaciones inéditas es fundamental. Leer, observar, analizar y experimentar activamente fortalece los circuitos neuronales de pensamiento asociativo, aumentando la capacidad de generar ideas originales y soluciones innovadoras. Otro componente esencial es la gestión de estados emocionales y motivacionales, porque la creatividad y la innovación dependen profundamente de la energía interna, la curiosidad, la apertura y la disposición a asumir riesgos. Emociones como la ansiedad, el miedo al fracaso o la frustración bloquean la exploración mental y reducen la fluidez de ideas, mientras que emociones positivas, curiosidad y entusiasmo potencian la plasticidad neuronal y facilitan la generación de conexiones inéditas. Reflexionar sobre esto nos enseña que la creatividad sostenible es tanto un estado emocional como un proceso cognitivo, y que la neuroprogramación de la innovación requiere entrenar la mente para mantener la energía interna, la curiosidad y la apertura frente a la incertidumbre. La creatividad también se potencia mediante la práctica deliberada de la resolución de problemas, que conecta pensamiento divergente y convergente. La mente creativa necesita tiempo para generar múltiples alternativas, evaluar posibilidades y seleccionar soluciones efectivas. Esta práctica activa fortalece la capacidad de combinar imaginación con análisis estratégico, formando circuitos neuronales capaces de transformar ideas en resultados tangibles y soluciones aplicables en contextos reales. Otro aspecto crítico es la integración de la atención sostenida con la flexibilidad mental, porque la innovación surge en la intersección entre concentración profunda y apertura a nuevas ideas. Mantener la atención en un desafío mientras se exploran múltiples perspectivas permite que la mente genere soluciones originales sin dispersarse, equilibrando enfoque y exploración, estructura y fluidez, análisis e intuición. Reflexionar sobre esto nos enseña que la creatividad no es caos ni improvisación, sino un proceso disciplinado de exploración consciente, conexión de información y acción deliberada, donde la mente aprende a navegar entre lo conocido y lo posible, generando soluciones que antes no existían. La neuroprogramación de la innovación también incluye la exposición al error y la experimentación, porque cada intento fallido fortalece circuitos de aprendizaje, aumenta la resiliencia y expande la capacidad de generar alternativas. Aprender a ver los errores como información valiosa, no como fracasos definitivos, permite que la mente experimente con nuevas ideas sin miedo, promoviendo la creatividad sostenida y la generación de soluciones originales en cualquier ámbito de la vida. Reflexionar sobre esto nos enseña que la creatividad sostenible no es solo un estado emocional, como un proceso cognitivo, y que la neuroprogramación de la innovación requiere entrenar la mente para mantener la energía interna, la curiosidad y la apertura frente a la incertidumbre. La creatividad también se potencia mediante la práctica deliberada de la resolución de problemas, que conecta pensamiento divergente y convergente. La mente creativa necesita tiempo para generar múltiples alternativas, evaluar posibilidades y seleccionar soluciones efectivas. Esta práctica activa fortalece la capacidad de combinar imaginación con análisis estratégico, formando circuitos neuronales capaces de transformar ideas en resultados tangibles y soluciones aplicables en contextos reales. Otro aspecto crítico es la integración de la atención sostenida con la flexibilidad mental, porque la innovación surge en la intersección entre concentración profunda y apertura a nuevas ideas. Mantener la atención en un desafío mientras se exploran múltiples perspectivas permite que la mente genere soluciones originales sin dispersarse, equilibrando enfoque y exploración, estructura y fluidez, análisis e intuición. Reflexionar sobre esto no es caos ni improvisación, sino un proceso disciplinado de exploración consciente, conexión de información y acción deliberada, donde la mente aprende a navegar entre lo conocido y lo posible, generando soluciones que antes no existían. La neuroprogramación de la innovación también incluye la exposición al error y la experimentación, porque cada intento fallido fortalece circuitos de aprendizaje, aumenta la resiliencia y expande la capacidad de generar alternativas.
Aprender a ver los errores como información valiosa, no como fracasos definitivos, permite que la mente experimente con nuevas ideas sin miedo, promoviendo la creatividad sostenida y la generación de soluciones originales en cualquier ámbito de la vida. Reflexionar sobre esto nos enseña que la innovación no ocurre en entornos rígidos ni en la búsqueda de perfección, sino en espacios donde la mente se siente segura para explorar, experimentar y aprender de manera continua, consolidando patrones neuronales que sostienen la creatividad como un hábito de pensamiento y acción. Finalmente, la neuroprogramación de la creatividad y la innovación requiere la integración de identidad, propósito y acción consciente. La mente genera ideas más potentes y soluciones más efectivas cuando éstas se alinean con los valores, objetivos y propósito personal. La coherencia entre identidad, motivación y práctica creativa refuerza circuitos neuronales de innovación, fortalece la confianza en la capacidad de generar soluciones originales y convierte cada desafío en una oportunidad para expandir habilidades, aprender y producir impacto real. Reflexionar sobre esto nos permite comprender que la creatividad sostenible no es solo generar ideas, sino transformar la mente, los hábitos y la percepción de la realidad, convirtiendo cada situación, dificultad y oportunidad en un terreno fértil para la innovación. En última instancia, la neuroprogramación de la creatividad y la innovación nos muestra que cada persona puede entrenar su mente para generar soluciones originales, superar límites autoimpuestos y transformar ideas en resultados, construyendo una vida de excelencia, impacto y realización continua, donde la creatividad deja de ser un don misterioso y se convierte en un hábito estratégico, deliberado y profundamente transformador. Capítulo 16. Integración de neurohábitos. Creando un estilo de vida de éxito sostenible. Llegamos al capítulo culminante, donde todos los neurohábitos que hemos explorado se entrelazan en un sistema coherente, dinámico y transformador, capaz de sostener la excelencia, la acción consciente y la realización personal de manera permanente. Integrar estos hábitos no consiste únicamente en aplicar técnicas aisladas, sino en diseñar una arquitectura mental, emocional y conductual que permita al cerebro operar en su máximo potencial, generando energía, enfoque, resiliencia, creatividad y motivación sostenibles. Reflexionar sobre esta integración nos enseña que el éxito no es un resultado momentáneo, ni un conjunto de logros aislados, sino un estilo de vida donde cada hábito fortalece a los demás, creando un ciclo virtuoso de acción, aprendizaje y crecimiento constante. La primera dimensión de esta integración es la coherencia entre cuerpo, mente y hábitos. La energía y vitalidad, la atención, la concentración, la motivación y la resiliencia funcionan como un ecosistema. Si uno falla, los demás se ven debilitados. Dormir adecuadamente, nutrir el cuerpo, ejercitarse, respirar conscientemente y gestionar emociones no son acciones aisladas, sino pilares que sostienen la estructura completa del rendimiento cerebral y conductual. Reflexionar sobre esto nos enseña que cada decisión relacionada con el cuerpo afecta directamente la mente, y que la construcción de hábitos saludables y sostenibles no es opcional para quienes buscan éxito duradero, sino esencial. La segunda dimensión es la armonización del diálogo interno con la identidad deseada, porque los hábitos se consolidan más rápido y se sostienen con mayor fuerza cuando la mente actúa en coherencia con la persona que deseamos ser. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción deben reforzar la identidad de alguien capaz, disciplinado, resiliente, creativo y enfocado, generando un refuerzo positivo que convierte la acción consciente en un patrón automático de excelencia. Reflexionar sobre esto nos permite comprender que la reprogramación del diálogo interno no es un lujo ni un ejercicio superficial, sino el mecanismo que conecta todos los neurohábitos y convierte la intención en resultados reales y sostenibles. La tercera dimensión es la interconexión entre aprendizaje, creatividad y toma de decisiones, porque la mente que aprende de manera acelerada, que genera soluciones originales y que toma decisiones estratégicas, optimiza todos los demás hábitos. La atención enfocada potencia la absorción de información. La motivación sostenible mantiene la disciplina de aprendizaje. La creatividad transforma la información en soluciones, y la toma de decisiones estratégicas convierte estas soluciones en acción efectiva.
Reflexionar sobre esto nos enseña que la integración de neurohábitos no es fragmentaria, sino que debe diseñarse como un sistema, donde cada componente refuerza y amplifica a los otros, multiplicando la eficacia de cada acción. La cuarta dimensión es la resiliencia como base del sistema, porque la adversidad y la presión forman parte inevitable de la vida. La resiliencia no solo permite recuperar la energía y la motivación, sino que también convierte los fracasos y errores en aprendizaje, ajustando hábitos y fortaleciendo la identidad. Integrar la resiliencia en cada neurohábito garantiza que incluso cuando surgen dificultades, el sistema continúa funcionando, adaptándose y creciendo, consolidando un estilo de vida de éxito que no depende de circunstancias externas. Reflexionar sobre esto revela que la sostenibilidad del éxito radica en la capacidad de mantener hábitos sólidos y coherentes frente a la incertidumbre, la presión y la adversidad constante. La quinta dimensión es la armonización de motivación y propósito, porque un sistema de neurohábitos solo es efectivo si está alineado con objetivos significativos y un propósito profundo. La claridad de metas, la conexión con valores personales y la motivación interna proporcionan el combustible necesario para sostener hábitos incluso cuando la recompensa inmediata no es evidente. Cada hábito se convierte así en un acto deliberado, un paso consciente hacia la vida deseada, y cada logro refuerza la motivación para avanzar hacia metas mayores. Reflexionar sobre esto nos enseña que el éxito sostenible no se mide solo en logros externos, sino en la coherencia entre propósito, identidad y hábitos diarios. La sexta dimensión es la creación de un entorno potenciador, porque la mente no funciona aislada del contexto. Personas, espacios, estímulos y experiencias influyen directamente en la calidad de nuestra atención, motivación, energía y creatividad. Integrar neurohábitos implica diseñar un entorno que refuerce los patrones deseados, minimice distracciones y proporcione retroalimentación constante, creando condiciones externas que permitan al sistema interno operar al máximo de su capacidad. Reflexionar sobre esto nos enseña que la integración de neurohábitos no es solo interna, sino que requiere coherencia con el mundo que nos rodea, generando sinergia entre mente, cuerpo, hábitos y contexto. La séptima dimensión es la acción consciente y deliberada como catalizador final, porque todos los neurohábitos solo producen resultados cuando se traducen en acciones coherentes, consistentes y estratégicas. La atención sostenida, la resiliencia, la creatividad y el aprendizaje acelerado solo adquieren valor cuando se aplican en decisiones y hábitos concretos que generan resultados tangibles y sostenibles. Reflexionar sobre esto nos permite comprender que la acción consciente es el puente entre la neuroprogramación y el éxito real, y que cada microdecisión diaria contribuye a la construcción de un estilo de vida de excelencia sostenible. Finalmente, la integración de neurohábitos nos enseña que el éxito no es un destino, ni un conjunto de logros aislados, sino un flujo constante de aprendizaje, acción y ajuste consciente, donde cada hábito fortalece a los demás, cada desafío se convierte en oportunidad y cada logro refuerza la identidad. Este sistema integrado permite sostener energía, enfoque, motivación, creatividad, resiliencia y disciplina de manera continua, generando un ciclo virtuoso que transforma la vida de manera profunda, coherente y sostenible. Reflexionar sobre todo esto nos revela que crear un estilo de vida de éxito no es cuestión de técnicas dispersas, motivación efímera o esfuerzos aislados, sino de diseñar un sistema integral de neurohábitos que actúe en armonía, conectando mente, cuerpo, emoción, identidad, propósito y acción. En última instancia, quienes logran esta integración experimentan no solo resultados extraordinarios, sino una transformación profunda de la identidad, la conciencia y la capacidad de vivir de manera plena, enfocada y consciente, convirtiendo cada día una oportunidad de crecimiento, cada desafío en impulso y cada acción en un paso deliberado hacia la realización máxima del propio potencial. La integración de neurohábitos convierte la vida misma en un proyecto consciente, donde el éxito sostenible es el reflejo natural de un cerebro, un cuerpo y un sistema de hábitos diseñados para operar al más alto nivel, y donde la transformación personal se convierte en el verdadero motor de la excelencia, la creatividad y la realización permanente. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.